ver mi celular. Buenas noches con todas las personas que se están uniendo a esta webinar. Bienvenidos. Solamente un par de indicaciones en cuanto a la plataforma. Recuerden que ustedes van a necesitar de una conexión de internet estable. Su conexión va a depender de esta línea de internet con la que estén trabajando. Les sugerimos hacerlo mediante un Wi-Fi. A las personas que se conectaron desde una computadora, va a aparecer el chat para que puedan hacer comentarios y preguntas hacia su derecha. A las personas que están conectadas con un celular, esta sección va a estar en la parte de abajo. Siendo exactamente la hora, voy a dar el paso al doctor Luis Carlos Millán, que es gerente del área terapéutica de la línea de alivio del dolor de Megalabs, para que nos dé la bienvenida y presente al expositor de esta noche. Muchas gracias, bienvenidos. Adelante, doctor Millán. Bueno, muchas gracias. Quería agradecer la participación en el tardecita noche del día de hoy en esta exposición que se titula Tratamiento del dolor en tiempos de la telemedicina. Voy a actuar como moderador para este webinar en el que participan 12 países de nuestra Latinoamérica. Y es un placer poder presentar a nuestro prestigioso expositor invitado. Se trata del doctor Armando Calvo Quirós. Es un médico de la hermana República del Perú, reumatólogo e internista, cuenta con un máster en medicina. Es profesor principal del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y expresidente de la Sociedad Peruana de Reumatología, con varias publicaciones en revistas arbitradas internacionales. Y durante la exposición del doctor Calvo, ustedes van a encontrar que estarán los micrófonos desactivados para evitar interrupciones involuntarias. Sin embargo, los invito a escribir en el chat que se encuentra a su derecha, como les indicaba Paulina hace un rato, sus inquietudes y comentarios, indicando además el país desde el cual nos realiza la consulta. Una vez finalizada la ponencia por parte del doctor Calvo, procederé a leer algunas de las preguntas por ustedes formuladas. Y bueno, sin más preámbulos, para mí es un gusto darle la palabra al doctor Armando Calvo Quirós. Así que adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, queridos colegas latinoamericanos. Agradezco la invitación porque me permite pues estar con ustedes y porque vamos a recapacitar sobre algunos puntos que hoy en día están en toda vigencia. El primero de ellos es ¿no? Estamos como especie sufriendo el ataque de un virus. Un virus, pues, que en realidad de inicio pensábamos que era solamente una neumonitis, pero que ahora conocemos que va más allá de la neumonitis, que por su facilidad de pegarse a los receptores ECA, ingresa a aquellas células que lo tienen, y aparte de los alveolos, el endotelio resulta muy interesante como un blanco más, y esto conduce a problemas de trombosis, de coagulación, de hipercoagulabilidad, y entonces vemos que más allá del pulmón empieza a haber compromiso vascular, vasculitis, compromiso renal, y los pacientes pues realmente van mal. Ahora, este virus tiene la peculiaridad de que nosotros nos contagiamos por vía aérea, y entonces su fácil diseminación, y eso aunado a los viajes pues rápidos por avión, a la permanente comunicación entre todos nuestros países, se ha convertido en una pandemia. Es decir, rápidamente se ha distribuido a lo largo y ancho del globo. Y por ese contagio importante que se dice es una relación de 1 a 3, entonces las cifras van en incremento de las personas con enfermedad. En Perú estamos actualmente en 28.000, el día 25 de abril eran 25.000
las personas que estaban enfermas. Estados Unidos es casi 1 millón. Perú tiene 32 millones de habitantes. El otro hecho es la mortalidad. Aparte de diseminarse rápidamente, de contagiarse muy velozmente, produce mortalidad que al principio se pensaba eran personas mayores, pero acá en nuestros países estamos viendo que además es en jóvenes. Incluso recientemente ya se está hablando de un compromiso tipo Kawasaki en niños. Y como verán en este ranking de mortalidad, que es una mortalidad sobre población general, nosotros no nos está yendo muy bien. Vean Perú dónde está. Sin embargo, cuando vemos esas cifras que nos preocupan y hacen que estemos en casa, como el día de hoy, tenemos un compromiso con nuestros pacientes. Nuestros pacientes, yo soy reumatólogo, nuestros pacientes siguen quejándose de sus enfermedades usuales y para nosotros el dolor es muy importante. Y tenemos que darle una respuesta. Esa respuesta es telemedicina. Entonces, el tratamiento de dolor en los tiempos del COVID-19 a través de la telemedicina. Y porque la telemedicina nos permite usar la tecnología de la información en las comunicaciones para llevar el servicio de salud, la consulta, el diagnóstico a la cabecera del paciente. La verdad, la telemedicina no está recién ingresando. Por ejemplo, en Perú, en el 2016 ya tenemos una ley que habla de telesalud y nos dice usted puede hacer telesalud en 4 áreas. Una, la telemedicina con teleconsultas. La otra, la telegestión, cuando nos ponemos en contacto con algún servicio administrativo y nosotros diseñamos una estrategia para combatir el coronavirus. La telecapacitación, cuando nuestro personal revisa con nosotros las guías, y la teledifusión, cuando a las personas en general, al público en general, le damos directivas. Lo que ha sucedido ahora es simplemente que nos hemos puesto máscara. Es decir, la telemedicina la hemos traído a la era del COVID y entonces en esta era del COVID nos damos cuenta que es una herramienta muy útil, pero que quisiéramos utilizarla más. Porque la verdad es que siendo una muy buena herramienta para acortar las brechas geográficas o las brechas de atención de las personas, porque mejora el acceso a servicios de calidad, no podemos tener especialistas en todas las áreas de nuestros países, mejora el acceso, la calidad de la atención, pero lamentablemente, junto a eso, realmente no está todavía muy difundida. Y no está muy difundida, uno, porque nuestros pacientes aún no acostumbran a usarla. Nuestro paciente quiere la consulta cara a cara con los médicos, o porque la verdad es que no tienen acceso o el sistema no lo está proporcionando. Entonces, en estos momentos todos debemos de abocarnos a que la telemedicina se dé. ¿Por qué? Porque así evitamos que pacientes que pueden ser además especialmente sensibles por sus factores de riesgo no se acerquen a nuestros hospitales, porque los hospitales actualmente están bastante contaminados, a pesar de que estamos tratando de mantener áreas libres o seguras. Entonces, esta herramienta la tenemos que usar mucho más y tenemos que procurar difundirla. De ahí qué importante que ahora estemos recapacitando. Y la telemedicina no es solamente usar la web. Realmente la telemedicina ahora se puede llevar a lo que es la salud móvil. Y el celular acá se constituye en una herramienta muy importante. Los smartphones, por ejemplo, esa es una niña que yo vi, o que sigo viendo, mejor dicho, que su papá me envía por WhatsApp esta imagen y me dice, mira, no sé qué le pasa a mi niña, además de dolores. Y yo he quedado en que o es un TRAPS o de repente es un STIL. En esas estamos, pero ven la utilidad del WhatsApp, de los grupos de WhatsApp para hacer seguimiento al paciente, para hacer consulta y para transmitir las imágenes. Esta misma imagen yo la paso a mi dermatólogo de confianza y él me dice, sí, yo también pienso que es por ahí y no necesitamos estar tocando a la persona. O sea, la verdad es que la telemedicina
nos está ayudando bastante. Y el dolor. Todos enfrentamos el dolor. Nuestros pacientes tienen dolor. El dolor es una sensación emocional, por tanto subjetiva, pero también sensorial, y esa es la parte objetiva. Lo cierto es que la parte objetiva del dolor no es la que determina la experiencia dolorosa. La experiencia dolorosa realmente está modulada por factores que yo diría, de crecimiento de la persona, su entendimiento de la vida, su forma de vivir las emociones, las conductas que ha adquirido desde niño, todo eso modula el dolor. Finalmente está la experiencia dolorosa, que para cada persona es individual y nunca debemos de subestimar. En esa comprensión del dolor nace que debemos entender que nuestro paciente, cuando hablamos de su dolor, hablamos de varias esferas, y todo eso le llamaremos el dolor total. La primera esfera es la que más fácilmente nos imaginamos, la esfera orgánica, la física, pero está la esfera psicológica, pero además está lo social. Significa que los pacientes con mayor soporte social viven menos intensamente el dolor. Por eso se dice, las personas casadas tienen una menor vivencia del dolor. Y están aspectos espirituales. Las personas con religiosidad también enfrentan mejor el dolor. Nosotros los médicos estamos empezando a tocar esta área a partir de los hechos volitivos, pensar que ahí está la voluntad del individuo y que esos aspectos espirituales son los que lo pueden llevar al paciente a una resiliencia, es decir, a crecer con el dolor y a saberlo enfrentando bien, o a una catastrofización, es decir, el dolor me derrumba. Nosotros los médicos, si conocemos esto, podemos ayudar a nuestros pacientes. Los tipos de dolor, miren, esto es de una clasificación que utiliza el Ministerio de Salud en el Perú, pero que veo que va a ser muy útil. Tenemos un dolor que es signo de alarma, y de ese dolor signo de alarma está el dolor agudo, tiempo corto, evolución, hay un daño tisular, y bueno, ese dolor aparece después de la lesión, es intenso, es de corta duración. Pero hay el dolor persistente, que también siendo un dolor de alarma, pero ya es como el dolor agudo, sino que está presente de manera crónica. Un paciente con osteoartrosis, un paciente con artritis reumatoide, se diferencia del dolor crónico, y eso es una semántica. Hemos definido el dolor crónico como un dolor en el cual ya no hay destrucción tisular, y lo que ha ocurrido son cambios en el sistema nervioso central o periférico de neuroplasticidad, cuando sigue la persona sintiendo dolor, más ya no hay una noxa presente, y el mismo dolor es el que está produciéndonos el problema. Ese dolor crónico generalmente es de más de 3 meses y produce en el paciente depresión, angustia importante, es de difícil manejo y nos lleva a una frustración. El dolor crónico es un dolor, la verdad, que todavía estamos tratando de aprender a enfrentarlo adecuadamente. Según el mecanismo fisiopatológico, el dolor puede ser nociceptivo. Entonces, existe un estímulo, una noxa, sobre los receptores nociceptivos, y este estímulo, que puede ser calor, frío, vibración o sustancias químicas que se liberan por destrucción tisular, genera el dolor. O puede ser el dolor neuropático, un daño estructural o disfunción de las neuronas del sistema nervioso central o periférico, y ese dolor va a dañar los nervios o va a comprometer los nervios o las fibras nerviosas, y entonces va a ser un dolor que se va a perpetuar, pero que va a ser diferente al nociceptivo. Normalmente el dolor nociceptivo está en la gran mayoría de pacientes. Se habla que el dolor neuropático solamente lo tienen el 15% de los pacientes. Lo importante de diferenciarlos es que el enfoque terapéutico es diferente. Usamos analgésicos para el dolor nociceptivo o antiinflamatorios, y para el dolor neuropático utilizamos anticonvulsivantes. Entonces, debemos de tratar de detectar precozmente en los pacientes si el dolor es neuropático. Para eso hay que tener los oídos bien abiertos, porque si nosotros escuchamos más bien
la queja de una parestesia, adormecimiento, hincón, quemazón, frío, entonces estaremos rápidamente teniendo que descartar un dolor neuropático. Y al examen, los pacientes con dolor neuropático tienen alodinia o tienen zonas de hiperalgesia, hipoestesia, distribución dermatomérica. Ese es un cuestionario, el DN4, que nos dice, bueno, si tú te juntas 4 características, entonces tu dolor es neuropático. Pero yo no acostumbro aplicar el cuestionario. Lo que hago es, le pregunto al paciente, dime, ¿qué sientes? ¿Cómo te duele? Y recuerden que el dolor nociceptivo generalmente es opresivo, es terebrante, y el dolor neuropático es mal localizado, es esta parestesia. Algunas situaciones se manifiestan con dolor de los 2 tipos, generalmente de inicio nociceptivo y luego al comprometerse los filetes nerviosos aparece el compromiso neuropático. Entonces, este es el dolor mixto. Es importante también reconocerlo porque entonces va a mejorar si utilizo un fármaco para dolor nociceptivo y para dolor neuropático, los 2 en conjunto. Entonces, este dolor mixto, ojo, la lumbalgia se puede volver un dolor mixto de inicio nociceptivo. El dolor mixto puede ser el dolor del cáncer, el dolor del túnel carpiano. Estemos atentos que algunos pacientes van a desarrollar los 2 tipos de dolor. Y el dolor pues es frecuente. Acá cifras de los gringos, los americanos dicen 50% de consultas son por dolor, 25% de la población tiene dolor crónico, el tratamiento es necesario, se gasta un montón de recursos, bastante nos cuesta el dolor para su control, más que la diabetes, más que la enfermedad cardíaca, que el cáncer. Y el dolor musculoesquelético muy prevalente, de 12 a 33% lumbar, de 15 a 20% cervical o en el hombro, 0.54% fibromialgia, y hay algunas series que hablan de 10% de fibromialgia. Entonces, si otra vez vamos a la imagen del mundo, decimos el dolor es una pandemia porque es un dolor generalizado en la población, pero no es epidémico, es endémico, el dolor está constante, debemos de atacar el dolor. Y cuando vemos las cifras pueden ser tan altas, ahí vemos Perú 46%, Brasil 30%, Chile 45%. Entonces, las cifras son altas, son importantes, hacen que este sea un problema de salud pública. El dolor realmente es un problema de salud pública. Debemos de manejar el dolor y así todo el mundo ha estado de acuerdo. Pero esta pandemia, ¿qué tan importante llega a ser? Si revisamos las causas de dolor, y la artrosis es una muy frecuente, y mediante la metodología COPCOR nosotros podemos evaluar en la población cuánto hay de estas enfermedades, y solo nos fijamos en osteoartritis. En ese estudio que hicieron los reumatólogos en Perú, el doctor Acevedo, que deben de conocerlo, lideró el grupo, la osteoartritis es 15%. Es decir, para la población actual de 32 millones, tenemos 4.800.000 personas que tienen artrosis, que tienen dolor por artrosis, un gran número de ellos. Qué lejos de las cifras que esta pandemia que nos tiene ahora a todos en casa. O sea, a pesar de que es muy importante porque reta nuestro sistema de salud, sigue siendo muy importante nuestra población enferma, llamémosla tradicional. Frente a la pandemia, nuestros pacientes con sus clásicos problemas de salud, dolor, uno muy importante, en cifras es un número mayor. Pero no solamente en cifras, sino también en impacto. Cuando revisamos nosotros los AVISA o los años de vida perdidos, ya sea por discapacidad o por muerte, nosotros nos damos cuenta que las enfermedades no transmisibles son las que actualmente están produciendo mayor pérdida de estos años. Y dentro de esas enfermedades, los reumatólogos, en el grupo de mujeres, tenemos que la artrosis es la tercera causa de años de vida perdidos por discapacidad. La artritis reumatoide ocupa el puesto 12 y las fracturas con ese dolor agudo cuando ocurre ocupa el puesto 17, la osteoporosis y fracturas osteoporóticas. Entonces, el dolor es prevalente
e impacta en la población, nos hace perder años de vida que son importantes, porque entonces las personas no solamente pierden calidad de vida, sino dejan de trabajar. Entonces, es importante el dolor. Debemos de enfrentarlo. ¿Cómo enfrentamos el coronavirus? El coronavirus lo estamos enfrentando con enciérrate en tu casa e incrementando la oferta de salud. Nuestros hospitales están cada vez ampliando las camas para atender a esos pacientes que necesitan oxígeno y atendiendo las unidades de cuidados intensivos porque necesitan ventiladores. Pero en población lo que estamos procurando es a través de la cuarentena conseguir que las personas no se contagien. El ABC, aseo, lavarse las manos constantemente, agua, jabón o alcohol, cubrirse la boca, la nariz con las mascarillas, quedarse en casa, cuidar a la familia, el distanciamiento. Ese es el ABC del coronavirus. ¿Y cuál es el ABC del dolor a través de la telemedicina? Bueno, en primer lugar tenemos los recursos diagnósticos, son los clásicos, son los que siempre han sido, solamente que esta vez a través de las TICs, de las tecnologías de la información y comunicaciones. La anamnesis, si revisamos nuestros libros, nos daremos cuenta que con solo la anamnesis podemos llegar a un diagnóstico hasta 90% de las veces. El examen físico, uno dirá, es difícil de examinar, pero la imagen la podemos tener y también imagen en movimiento, porque podemos decirle al paciente que abra, cierre las manos, se pare, camine, etc. El examen físico también lo podemos hacer a través de otra persona, como cuando es un niño y le decimos a la mamá, a ver, muévele la rodilla, se mueve o no se mueve. Las imágenes que vamos a ver y finalmente la evolución es un recurso importante. Si tenemos hoy día un paciente que viene por poliartritis y no vemos que tenga signos de alarma, podemos dar un antiinflamatorio, ver qué sucede de aquí a unos días, volvernos a contactar con el paciente y esa evolución nos va a ayudar de una gran forma. Lo mismo está pasando con el coronavirus hoy en día. Cuadros leves tienen que ser seguidos para ver si el paciente ya lo tenemos que hospitalizar. El diagnóstico es importante para nosotros y en el tema del dolor. He puesto severidad como lo más importante porque tenemos que dilucidar rápidamente si vamos a poderlo manejar así por teleconsulta o si el paciente debemos de traerlo al establecimiento de salud de todas maneras. Y lo segundo, el daño estructural. ¿Qué cosa podría estar comprometido? Por ejemplo, el otro día tuve una consulta, una paciente, tengo dolor abdominal, sí, muy intenso. A ver, párate, por favor. Ahora, par de puntitas y déjate caer con fuerza. No hubo irritación peritoneal, por tanto, no pensé que era peritonitis, le di simplemente antiespasmódicos a los 2 días, contacté y estaba muy bien. Entonces, severidad y daño estructural tienen que estar en nuestra cabeza. Y los signos de alarma, fijarnos bien, si ustedes los ven, se parecen mucho a los signos de alarma de una lumbalgia, porque realmente son signos de alarma del dolor en general, y la lumbalgia es un dolor. La edad, a mayor edad, eso es un signo de alarma definitivo, ¿no? Las personas mayores, un dolor, hay que fijarse bien. Si hay fiebre, pueda que haya infección, la intensidad del dolor nos va a ser una guía muy importante. Si vemos que es un dolor sumamente intenso, que necesitaría incluso un manejo parenteral, ya lo estamos trayendo a la institución. La impotencia funcional también es una guía adecuada. Síntomas extra musculoesqueléticos por fuera del aparato locomotor nos tienen que preocupar. Y comorbilidad. No es lo mismo, pues, una persona que llama con dolor y nos cuenta que tiene un cáncer o es un paciente con tuberculosis, con VIH. Entonces, estemos atentos a los signos de alarma que podrían indicar no manejar el dolor por telesalud. Si ya tenemos idea de qué cosa es lo que le duele a nuestro paciente y como reumatólogo estamos pensando en alguna afección del aparato locomotor. Y entonces debemos de plantear la terapia. Y esa terapia en realidad implica aspectos no farmacológicos y farmacológicos, son complementarios.
así como estos dos caballeros, uno guía la bicicleta y el otro pedalea, uno solo no lo puede hacer. Siempre debemos de pensar eso, no ir de frente a la tableta, sino pensar, ok, desde que yo converso con el paciente, tengo una interacción con él y lo voy guiando, lo voy educando en relación a su dolor, en relación a las cosas que tiene que hacer. Entonces, la terapia no farmacológica va a implicar educación, va a implicar terapia física, calor, frío, y después la terapia farmacológica. No vamos a hablar de la no farmacológica, vamos a ir a la farmacológica. Hay muchos recursos terapéuticos, realmente los tenemos que ordenar. La Organización Mundial de la Salud nos propuso esta escalera terapéutica ya hace mucho tiempo, pero sigue siendo válida porque el dolor podemos tener un dolor leve, moderado, severo. Si es leve, deberíamos utilizar antiinflamatorios no esteroideos, paracetamol, metamizol. Si el dolor no se controla o es más intenso, podemos usar opioides débiles. Si es mucho más intenso, opioides potentes. Eso es lo que la OMS nos dio y es una primera guía. Y hablando de guías, lo segundo es que siempre que ocurra un dolor, tenemos en mente las guías, porque nosotros no podemos realmente leer toda la información, pero guías de práctica clínica que sean hechas en base a medicina basada en evidencia, entonces nos van a ayudar a manejar los pacientes. En este caso, esta guía lo que nos dice es, para un dolor lumbar agudo, usted el acetaminofén no le dará efecto, los antiinflamatorios tendrán un efecto y eso es lo que usted debería de prescribir. Opioides, no hay evidencia suficiente para que los utilice. Algunos me dirán, pero la no farmacológica, si es lumbar aguda, sí, también pudiesen utilizar. Mira, ¿sabes qué cosa? No hagas esfuerzo, pero sigue deambulando. Pero siempre es importante darle un analgésico en un dolor agudo a los pacientes. Y hablando de eso, la efectividad de los antiinflamatorios no esteroideos en el dolor por osteoartrosis de rodilla-cadera, en un metaanálisis, nos lleva a una sorpresa. No solamente el paracetamol no es muy eficaz en la lumbalgia, sino tampoco es muy eficaz en ese tipo de dolor. Vean ustedes acá cómo para que sea eficaz el paracetamol tiene que estar a una dosis por arriba de 3 gramos, o sea, llegando a los 4 gramos, según dice ahí, 3.900 a 4.000 miligramos. Ahí recién tiene una eficacia. Los antiinflamatorios, en cambio, prácticamente todos tienen eficacia. Y cuando vemos a los eventos adversos que nos puede dar el paracetamol, vemos que la verdad puede haber hasta mortalidad cuando estoy a dosis altas. Por eso ahora se recomienda que las dosis que se utilicen no sean altas, máximo 3 gramos al día. Y esta mortalidad dada por problemas cardiovasculares, también gastrointestinales, la hepatotoxicidad cuando consumen mucho. Entonces, el paracetamol sigue siendo un recurso terapéutico adecuado para manejar el dolor, pero yo diría en un contexto de manejo de un dolor no muy importante, de un dolor que lo vamos a manejar de manera rápida, con dosis no muy altas. Porque todos nosotros hemos tomado 1 gramo de paracetamol y nuestro dolor ha disminuido. O sea, no es que no sirva, sino no vamos a usar dosis muy altas y no vamos a pensar que en terapia crónica nos va a dar mucha utilidad. Por el tema de que los AINES son muy eficaces, pero todos nosotros conocemos de sus posibles eventos adversos, se estimuló el uso de los opioides. Tanto es así que en Estados Unidos lo que dijeron es, nosotros vamos a premiar a las instituciones cuyo promedio de dolor en ese hospital sea bajo y lo vamos a premiar con mayor recurso económico, le vamos a dar más presupuesto. Entonces, fue un contento en Estados Unidos el uso de opioides, pues generalizado, bajar el dolor, tener más presupuestos, pero de repente se dieron cuenta que estaban enfrentando una crisis. La verdad que esta crisis
significaba que a partir de una prescripción médica, los pacientes llegaban al abuso. Y este abuso, por ejemplo, aquí dice que el 80% de usuarios de heroína han reportado un uso previo indebido de opioides prescritos. 21 a 29% lo utilizan incorrectamente. Entonces, el uso de opioides llevó a esto, tanto es así que el Senado americano tuvo que decir, se suspende ese dispositivo, se suspende ese premio, y ahora es al contrario, no deben de utilizarse los opioides para el dolor en general, solamente para el dolor oncológico. Y es porque incluso la mortalidad se incrementa de manera tan importante que se diferencia de la mortalidad producida por el uso ilegal de los opioides. El uso de los fármacos, el mal uso de los fármacos es el que más nos lleva a esta mortalidad. Por tanto, la verdad es que nosotros que nunca ingresamos a esa etapa, nosotros seguimos utilizando los antiinflamatorios no esteroideos, esta revisión y una guía de los americanos que habla del enfoque farmacológico de la osteoartrosis, de rodillas, manos, caderas. Esta osteoartrosis se maneja bien con antiinflamatorios no esteroideos orales, tópicos en la rodilla o también con infiltraciones. Entonces, los antiinflamatorios no esteroideos tienen su lugar y este lugar se está dando, pues, por supuesto, por su capacidad de controlar el dolor y la inflamación. Por eso siguen siendo los fármacos más prescritos. El 5% de consultas en medicina familiar terminan en una prescripción de antiinflamatorio no esteroideo. Pero ellos pueden dar toxicidad gastrointestinal, toxicidad cardiovascular, la gastrointestinal asociada a la inhibición de COX-1 y la cardiovascular a la inhibición de COX-1 y COX-2 también, las dos a la vez. Y eso nos habla de que hoy los clasificamos como inespecíficos de ciclooxigenasa 2 y selectivos de inhibición de ciclooxigenasa 2. Y los médicos hoy estamos acostumbrados a lidiar con los factores de riesgo. Si mi paciente es mayor, si ha tenido úlcera péptica, gastritis o tiene reflujo, puede tener cuidado de utilizar un inhibidor no selectivo de COX-2. Pero si tiene riesgo cardiovascular y mi paciente es hipertenso o tiene enfermedad coronaria, o mi paciente tiene diabetes, dislipidemia, voy a procurar no utilizar antiinflamatorios no esteroideos, ni COX-1 ni COX-2 selectivos, o sea, no los voy a utilizar en lo posible. Y eso es lo que nos dice la FDA, la EMEA, los reguladores internacionales nos dicen, sí, usted cuando utilice antiinflamatorios no esteroideos, fíjese en los factores de riesgo y si los tiene que utilizar, prescríbalos a la menor dosis efectiva por el menor tiempo posible. Esa es la posición actual. Entonces entramos a nuestro anfitrión. El anfitrión de hoy día es el etoricoxib. Y el etoricoxib, utilizado para el tratamiento de la artritis reumatoide y espondilitis anquilosante según el PubMed, un inhibidor de ciclooxigenasa 2, un inhibidor muy selectivo de ciclooxigenasa 2. Las indicaciones del etoricoxib, artritis reumatoide, osteoartrosis, ataque de gota, dolor musculoesquelético crónico, incluyendo lumbalgia, dolor dental postoperatorio, dismenorrea. Se utiliza entonces de una manera pues, muy difundida, no solamente por médicos, sino también por odontólogos y por ginecólogos que son médicos, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son eficaces. Miren acá, de los trabajos iniciales, el etoricoxib 60 miligramos consigue la misma eficiencia en el manejo de los pacientes con osteoartrosis en lo que se refiere a dolor, a función, a la evaluación global del paciente. Y comparado a naproxeno 500 2 veces al día. Ahora, es claro, naproxeno 500 2 veces al día, sabemos que 20% van a tener erosiones úlceras, entonces de los pacientes, muchas de ellas no sintomáticas. El etoricoxib, ahí va a estar su ventaja. O sea, igual eficacia, una ventaja frente al problema gastrointestinal.
Regresamos, ¿no? El coronavirus nos obliga en corto tiempo a revisar una serie de temas. Uno de los temas es, ¿y le damos antiinflamatorios o no? Para algunas infecciones virales previas pulmonares, se procura no utilizarlo por el hecho de que el uso de un antiinflamatorio podría ocultar algunos de los síntomas y no permitir un diagnóstico precoz de un paciente que ya se está complicando. Pero mayormente las revisiones como esta no muestran que haya efectivamente una alteración en los pacientes con COVID. Y aparte de esta revisión, ya hay una posición de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud nos dice, actualmente no hay evidencia de eventos adversos severos, de un problema de utilización de más servicios para la salud o de una alteración de la sobrevida a largo plazo, de la calidad de vida en los pacientes con COVID-19 como resultado del uso de aires. O sea, ellos no dicen, al momento no encuentro evidencia en contra, tampoco encuentro evidencia a favor. En todo caso, debemos utilizarlos a criterio y vigilando a nuestros pacientes. Si ya nos enfrascamos en revisar lo que hace el etoricopsib, tenemos que tener claro que vamos a revisar lo que hace el etoricopsib, pero aquel etoricopsib que realmente estemos seguros que funciona. Y nosotros estamos seguros que funciona un fármaco cuando ese fármaco es un medicamento genérico. Porque genérico normalmente aparece después que venció la patente y ha sido evaluado adecuadamente en cuanto a su biodisponibilidad. Se dice que es bioequivalente con estudios midiendo en las curvas de concentración plasmáticas, y entonces este fármaco que va a funcionar igual. Lo que en nuestros países vivimos es que hay una serie de medicinas que no son genéricos, que simplemente nosotros les llamamos, algunos le dicen copias, otros le dicen imitaciones, pero lo que nosotros tenemos que utilizar es o bien el original o bien genéricos, o sea, fármacos que demuestren que efectivamente funcionan. Y bueno, el anfitrión de hoy efectivamente funciona. Cuando el Davintex se prueba contra la Arcosia 90 miligramos y estamos viendo las concentraciones plasmáticas, vemos que los puntos medidos tanto con Arcosia como Davintex se superponen, y esta superposición nos garantiza pues que tiene un funcionamiento, una eficiencia equivalente. Cuando medimos la concentración máxima, el área bajo la curva, están dentro de los parámetros que nos permiten asegurar que el fármaco va a ser eficiente. Y tiene que ser hecho esto por un centro reconocido como este centro brasileño, el Centro Avanzado de Estudios y Pesquisas e Investigaciones Limitado. Entonces, eso nos permite que lo podamos utilizar. Entonces, utilicemos fármacos como el Davintex, que es un fármaco genérico comprobado con bioequivalencia e intercambiabilidad con el etoricopsib de marca original. Entonces, ahora sí, si sabemos eso, podemos nosotros saber que en el estudio MEDAL, un mega estudio, el cual se evaluó etoricopsib versus diclofenac, etoricopsib 60 y 90, se buscó punto final. El punto final era cardiovascular, en este caso los eventos trombóticos confirmados. Vemos que a 36 meses las curvas se superponen, es decir, desde el punto de vista cardiovascular, el etoricopsib resulta ser tan bueno o ser tan malo como el diclofenac. La conclusión es que yo pudiese utilizar cualquiera y desde el punto de vista cardiovascular no va a haber mayor diferencia. Sin embargo, desde el punto de vista de seguridad gástrica, cuando veo perforaciones, úlceras y sangrados gástricos, nosotros estamos viendo que ahí sí el etoricopsib se lleva de encuentro al diclofenac. El etoricopsib produce menos úlceras y sangrados. Entonces, si yo tengo un paciente con
con riesgo gastrointestinal, voy a usar etoricoxib. Y si tengo un paciente sin riesgo gastrointestinal, sin riesgo cardiovascular, yo voy a preferenciar etoricoxib porque va a dar menos riesgo al final desde el punto de vista gastrointestinal. Entonces, el MEDAL, eso fue lo que nos enseñó. Y los metaanálisis que posteriormente se han publicado nos vienen a decir lo mismo. La seguridad gastrointestinal del etoricoxib en osteoartrosis y artritis reumatoide en los metaanálisis muestra que es igual que placebo y que etoricoxib versus adiclofenac es superior y que etoricoxib versus naproxeno es superior, tiene menos riesgo gastrointestinal. Ahora, este año, aparece este estudio que nos va a hablar de la seguridad y eficacia en el uso de los diferentes antiinflamatorios esteroideos en espondilitis anquilosante. Yo tengo pacientes con espondilitis anquilosante en diferentes estudios y el análisis en red lo que me permite es finalmente tener una idea entre ellos, comparativa. Entonces, en este estudio rápidamente se ve que los antiinflamatorios esteroideos son superiores al placebo y vemos que el etoricoxib se insinúa como superior a los otros antiinflamatorios. Y si luego hacemos un análisis para tratar de ver cuál es el que marca diferencia, y ellos ven que el que marca la mayor diferencia es el etoricoxib sobre los otros, en el dolor, en la evaluación global, en el BASFI, en el ASAS. Entonces vemos que etoricoxib está siendo superior en eficacia, y cosa que todos nosotros lo sabemos. Una de las características del etoricoxib es su alta eficacia y su rápida respuesta. Cuando utilizo 120, en 24 minutos ya el paciente empieza a decirnos que ya le está pasando el dolor. Yo tengo una anécdota simpática con un traumatólogo, porque el traumatólogo está desesperado. Ustedes saben, los traumatólogos utilizan después de la operación antiinflamatorios en infusión, y él ya le había puesto a su paciente y seguía con dolor. Entonces me interconsulta y yo simplemente con una tableta de etoricoxib 120 llegué a controlar la situación. Bueno, al traumatólogo aprendió y nunca más me llamó, pero bueno, esas son cosas que pasan. ¿Y qué pasa con la comparación en relación a seguridad? Eventos adversos serios, similar. Entonces, no es más inseguro que los otros, es más eficaz que los otros. Entonces, ya podemos de esa manera irlo acomodando en nuestro armamentario terapéutico. Gota para los reumatólogos es como la enfermedad más dolorosa. Nuestro modelo de dolor agudo es gota, mucha inflamación, mucho dolor. El paciente dice, hasta el roce de la sábana me duele. Y cuando analizamos esos pacientes y vemos cómo está la hinchazón, cómo está la dolorabilidad, y estamos comparando contra indometacina, el etoricoxib pareciera ser un poquito superior. La verdad es que a una dosis bien dada de indometacina son iguales, una eficacia similar. 150 miligramos a 200 de indometacina es igual a 120 miligramos de etoricoxib. Pero esa similitud en eficacia no es igual cuando estamos hablando del tema gástrico o cuando estamos hablando de los mareos. Si ustedes han usado indometacina, esas dosis, los pacientes empiezan a tener mareos, ¿sí? Y los pacientes tienen efectos gastrointestinales importantes. Entonces, cuando vemos, ahí está la diferencia. Entonces, es un fármaco que tiene eficacia y comparado a los otros AINES, tiene una mayor seguridad. Lo que hay que tener en mente es los riesgos cardiovasculares. Si yo tengo a mi paciente con un ataque de gota y tiene insuficiencia renal, no voy a usar ningún antiinflamatorio no esteroideo. Si tiene enfermedad coronaria, no voy a usar ningún antiinflamatorio no esteroideo. Procuraré usar prednisona. Pero ahí está. Hay un subgrupo de pacientes, esos que no tienen riesgo cardiovascular, que se van a beneficiar
de etoricoxib, porque adicionalmente una tableta al día resulta mucho más sencillo. Para nuestros amigos los odontólogos también nos permite disminuir el dolor postoperatorio en las fracturas mandibulares. Eso es un modelo clásico de los odontólogos y acá también muestra su bondad este fármaco. Bueno, hemos hecho una revisión, algunas, digamos, algunos pensamientos sobre el uso, sobre la problemática actual, y terminaremos con esto, que es lo que dice el personal sanitario, no solamente del Perú, sino seguro de muchas partes. Dice, recibir un pedido de mascarillas 2 meses después del inicio de la pandemia es como ponerse un preservativo el día del parto. Es decir, todos estamos ahora peleando para tener equipos de protección personal. Bueno, muy agradecido. Ahora conversaremos un poco, pero ese es mi mail. Me pueden enviar un mail, yo les envío las diapositivas y los artículos que hemos sacado para poder hacer esta revisión. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Armando Calvo. La verdad que ha sido excelente su exposición. Los colegas que están conectados desde el comienzo destacaron el nivel y la claridad de su exposición, así que muchísimas gracias por su intervención. Y iniciamos la ronda de preguntas. Han llegado algunas consultas acerca de la incidencia y las alternativas que se pueden utilizar para el uso de cuando hay alergia a los AINES. ¿Qué nos podría decir con respecto a esto, doctor? Bueno, cuando hay alergia a los antiinflamatorios esteroideos, tenemos por un lado el paracetamol, tenemos por otro lado el tramadol, ahora nosotros tenemos el tapentadol, es decir, siempre hay alternativas, codeína en tabletas, nosotros siempre tenemos alternativas. El tema es que tengamos para el dolor un armamentario de tal manera que podamos adaptarlo a la necesidad de los pacientes. Y en ese sentido, utilizar un antiinflamatorio esteroideo le va a dar un arma terapéutica para una buena mayoría de pacientes. Las alergias existen, pero no son de lo más frecuente. Bien, muchas gracias. Nos llega otra consulta con respecto a la Vintesa, el etoricoxib. Agradece la claridad de la exposición y además nos dice qué opina usted del uso de 30 miligramos sostenido en el dolor crónico por osteoartritis. Sí, mira, en pacientes adultos mayores con osteoartritis, y la osteoartritis es de un adulto mayor, si ustedes siguen lo que dice la FDA, dice, utiliza la menor dosis posible, y entonces una menor dosis posible es 30 miligramos, y 30 miligramos tiene eficacia en pacientes, en determinado número de pacientes. No te podría decir en qué porcentaje, pero sí tiene eficacia. Hay pacientes que con 30 miligramos lo tienes controlado desde el punto de vista de dolor. Muy bien, muchas gracias, doctor Calvo. Nos acerca otra consulta también acerca del uso de etoricoxib, esta vez en la fibromialgia y en la polimialgia reumática. Bueno, la fibromialgia y la polimialgia reumática suenan igual, pero no son nada iguales, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la fibromialgia primero. La fibromialgia es un síndrome de sensibilización central, o sea, se va más hacia un dolor de tipo neuropático. En la fibromialgia, cuando los episodios dolorosos son muy agudos, podemos utilizar antiinflamatorios esteroideos, podemos usar etoricoxib para esos momentos. Pero de fondo mejor es utilizar pregabalina. Y vamos a usar pregabalina
para el paciente con fibromialgia. Y si hacemos las revisiones y miramos, sabemos que no nos podemos quedar solo en el fármaco, sino que a los pacientes hay que darle además, sobre todo las terapias esas que se dicen cuerpo-mente, es decir, el yoga o el tai chi, también aeróbicos de bajo impacto. Entonces necesitamos las dos, la medicina física y los fármacos. Y la medicina física va a tener mejores resultados que los fármacos. La polimialgia reumática es diferente. La polimialgia reumática es un síndrome doloroso inflamatorio. En la polimialgia reumática hay dolor en la cintura escapular, hay bursitis en la cintura pélvica. Y entonces, en esos pacientes que además pueden tener un síndrome general, fiebre, pérdida de peso, ahí los antiinflamatorios son importantes. No tenemos que solamente manejar dolor, tenemos que manejar dolor inflamatorio. Entonces, pudiésemos intentar con un inflamatorio potente, se pinta etoricopsid para eso porque es potente. Entonces, empezar con 120, bajar a 90 y de repente con eso es suficiente y no necesitamos usar corticoides a dosis bajas. Recordar que en un porcentaje la polimialgia reumática se asocia a vasculitis. Hay que descartar que tenga vasculitis. Muy bien, muchas gracias. Nos acercan otras consultas también con respecto al etoricopsid. En el caso de osteoartrosis, ¿cuál sería la dosis que usted recomendaría y por cuánto sería el tratamiento? Y algún otro colega acercó la consulta que en el manejo de dolor usando 120 miligramos, en su experiencia, ¿cuál sería el tiempo máximo que le dedicaría? Bueno, ahí te voy a contestar con una anécdota. Seguramente ustedes deben de saber, no voy a mencionar el nombre, pero hay un médico peruano que utiliza 120 casi de manera persistente en sus pacientes. Eso yo no lo aconsejo. O sea, realmente el etoricopsid es un fármaco que dentro de su nobleza está que uno puede titular al paciente. Es decir, si yo tengo dolor y quiero rápidamente tener una eficacia, doy 120 y voy bajando rápidamente a la dosis que lo mantenga. Si estoy hablando en osteoartrosis, las dosis van a ser 30 a 60 normalmente. Entonces, esa posibilidad de tener que 30 tiene eficacia, más eficacia 60, más eficacia 90, mucho más 120, y 120 es la dosis más alta que yo mantendría por un par de semanas suficiente. Eso nos permite, pues, regular bien nuestro esquema terapéutico a la necesidad del paciente y cumplir con el detalle de darle la menor dosis posible que controle su enfermedad. Muy bien, muchas gracias, doctor Calvo. Con respecto a la parte de telemedicina, su exposición, nos llegaron algunas consultas acerca de qué porcentaje de consultas por dolor se producen y con respecto a los aspectos médico-legales en cuanto a, por ejemplo, la confección de recetas, la realización de receta médica de récipe, y también acerca de las implicancias médico-legales de atender pacientes solamente a través de la telemedicina. En su experiencia, ¿qué podría comentarnos? Sí, esa es una pregunta que todo el mundo se hacía y que estaba tratando de resolver, por lo menos en mi país, a través de diferentes dispositivos que han ido saliendo a partir de la primera ley. Después de la ley vino el reglamento y estamos llegando a la receta electrónica en tiempos pre-COVID. Tiempos post-COVID, la receta electrónica ya está acá, porque si bien es cierto, el tema mayor era ese: ¿cómo hago para que el paciente tome su medicación? ¿Vale o no vale una receta electrónica? Era la primera interrogante. Y la segunda, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad? Porque si me equivoco y siento que me puedo equivocar más fácilmente haciendo una teleconsulta, entonces corro riesgo. Pero la verdad que la ley ha acotado la responsabilidad en el sentido que uno la tiene, pero tiene sus, digamos, un marco en el cual se entiende que es
más posible el error médico que en una práctica habitual. La otra cosa es que uno, por eso, a la hora de hacer su consulta, tiene que estar muy concentrado tratando de hacer el diagnóstico diferencial de las situaciones más peligrosas que harían que el paciente mejor vaya. Lo segundo es que es una consulta que tiene que ser rápidamente reconsultada. O sea, yo hago mi consulta, al día siguiente estoy conversando con el paciente y al día siguiente de nuevo. Y por ejemplo, así yo puedo ver un paciente que empieza con un dolor más o menos urente en la espalda. Yo ya me imagino que un diagnóstico diferencial será herpes, pero al día siguiente no hay nada. 3 días después aparece el brote, ya estoy más tranquilo. Entonces, nosotros tenemos que adecuarnos a este método. Todavía no está el consentimiento informado, porque obviamente no lo están escribiendo, pero cuando hacemos a un establecimiento de salud alejado, sí hacemos que firme el paciente un consentimiento informado. Y a la hora que hacemos directamente con nuestro paciente, no en otro establecimiento de salud, deberíamos explicarle al paciente primero digamos, los alcances de la teleconsulta y que él dé su consentimiento. En Estados Unidos la receta electrónica es natural y además también se cobran los honorarios. Por eso es que la diapositiva esa que mencionaba un ambiente americano, y yo le he añadido cosas nuestras, esa diapositiva habla de que el seguro lo reconoce y que lo promueve, no hay copago. Acá los seguros en Perú ya lo están promoviendo, pero no reconoce para todos. Ellos tienen sus propios sistemas de teleconsulta. Entonces, nosotros debemos utilizarla, sabemos que puede haber dificultades, procuremos enseñarle al paciente antes de entrar a la consulta y hablarle de la responsabilidad que tenemos los dos de estar conectados. El WhatsApp es muy adecuado. Hemos visto que incluso es más rápido. Yo empiezo a chequear mis pacientes y responder WhatsApp y mi esposa me dice, ¿qué haces? Es que ahora estoy respondiendo a los pacientes viendo televisión, ¿no? Pero ahí está las ventajas del método y las desventajas son eso, ¿no? La inseguridad que solamente se vence con un seguimiento constante. O sea, con un paciente que le hago teleconsulta, no le hago una teleconsulta y me olvidé. No, lo vuelvo a llamar, vuelvo a conectarme con el paciente hasta estar yo bien convencido de lo que tiene. También indico análisis cuando se necesitan o radiografías, imágenes, y todo eso ahora puedo evitar que el paciente vaya al establecimiento de salud. Nosotros a la fuerza hemos tenido que darle un desarrollo mayor porque tienen que estar en el conocimiento de que el ministro de Salud acá lo primero que hizo fue suspender la consulta externa de todos los establecimientos de salud privados y públicos. Entonces, hemos montado rápido un sistema de teleconsultas y ahora el ministro ha dicho, sí, lo tienen que montar porque de esta no salimos por lo menos hasta fin de año y tenemos que evitar que pacientes complicados vengan. Por ejemplo, un tema de consulta ahorita habitual de los pacientes con lupus es la hidroxicloroquina. ¿Qué hacemos con la hidroxicloroquina? Yo conozco a mi paciente con lupus, le digo, mira, si ya no tenemos dónde conseguirla, a ver cómo estás, yo a ti te observo, no, a ti te la cambio porque sé que tu enfermedad requiere un control más estrecho, te voy a poner metrotexate o te voy a poner azatioprina, si te doy azatioprina, un control a la semana. Entonces, nosotros debemos utilizar el procedimiento, sabemos que tenemos riesgos, pero expliquemos al paciente y el paciente siempre va a confiar. La relación médico-paciente es fundamental para evitar los problemas médico-legales y eso es una realidad. Los pacientes entienden y prefieren no ir al hospital. Muy bien, muchas gracias. Ha sido muy claro en esta respuesta. Si usted me permite, entonces, doctor Calvo, quería consultarle acerca del dolor neuropático y el dolor mixto. En su experiencia, ¿cuál sería la mejor combinación para su tratamiento? Cuando hablamos de dolor neuropático, por lo menos en nuestro medio, acá en Perú, nosotros tenemos
3 fármacos a utilizar: amitriptilina, pregabalina y duloxetina. Carbamazepina también, pero bueno, las 3 primeras son las que más están como para uso del reumatólogo, del médico en general también. Y entonces, cuando tengo un paciente con dolor neuropático, personalmente a mí no me gusta empezar con duloxetina. Ahora van a decir que es un sesgo, pero el sesgo es real. Yo tengo un paciente que en un momento dado, ese paciente tuvo un suicidio. Y si ustedes leen ahí los antidepresivos como duloxetina, en el black box lo que tienen es suicidio. Entonces hay que tener mucho cuidado en que un paciente no se le vaya a pasar un deprimido severo y luego lo sometan a ese control. Yo creo que eso ha sido una marca psicológica en mi práctica cotidiana que hace que realmente yo inicie mi manejo con amitriptilina o pregabalina. La diferencia entre las dos es pregabalina tiene menos eventos adversos y entonces utilizo pregabalina. La cosa es irla titulando poco a poco. Entonces empezar con 75 en la noche, lo tolera bien, darle mañana y noche, darle 3 veces al día y tratar de llegar titulando al paciente a la dosis necesaria con 450 miligramos como dosis máxima diaria para manejo de dolor neuropático. Amitriptilina empezamos con media tableta 25 y vamos subiendo también poco a poco. La diferencia pues son los eventos adversos, ¿no? Con amitriptilina la sequedad, el tema de que da muchísima somnolencia es un problema. También hay en pregabalina, pero es mucho menos. Entonces, esa es la idea. Yo empiezo con pregabalina en dolor neuropático. Si el paciente viene con un dolor neuropático intenso, por ejemplo, con una neuralgia posherpética, a mí no me preocupa en ese paciente ir titulando porque el paciente, junto con el dolor agudo da ansiedad y entonces el paciente va a estar con mucha ansiedad, incluso no duerme bien porque está con dolor. Y como está con tanto dolor, no es que va a ir a trabajar de inmediato. Entonces, incluso he empezado con dosis, tómate 150 mañana, tarde y noche, y el paciente al día siguiente está muy agradecido porque me ha dicho, mira, he dormido, y me siento más tranquilo, porque la pregabalina tiene efecto ansiolítico y tiene efecto también sobre el sueño. Entonces, esa es la ventaja cuando un paciente tiene dolor neuropático muy intenso, de darle una terapia muy intensa desde un principio. Ahí no necesitan titular. Ahora, cuando el paciente tiene un dolor mixto, hay que utilizar una combinación para la parte nociceptiva, que pudiese ser el etoricoxib, y para la parte neuropática, que pudiese ser la pregabalina. Hay estudios de celecoxib con pregabalina que muestran un rendimiento adecuado en esos pacientes con dolor mixto, cuando de manera independiente el control no llega a ser tan importante. Entonces, cuando revisamos la literatura, hoy en día dolor mixto existe, lo conocemos y lo manejamos con 2 fármacos. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. La doctora Noemí Yáñez López nos consulta acerca de una paciente. No dijo de dónde era. Bueno. Nos consulta. En la mayoría de las consultas no ha puesto el país de origen de la consulta. Ella tiene una paciente tratada desde hace 10 años con metrotexate a dosis máxima y a AINES que ya no le han dado eficacia. Entonces le consulta si sería recomendable el uso de etoricoxib y en qué dosis recomendaría usted iniciar el tratamiento. Bueno, si está usando metrotexate, entonces es una paciente con una artropatía inflamatoria, que podría ser artritis reumatoide o pudiese ser de repente artropatía psoriática. Si yo estoy utilizando metrotexate a una buena dosis y no responde, ya tengo que pensar en añadir una terapia biológica. Mientras tanto, para manejar el dolor, pero sé que solo va a manejar el dolor, no voy a alterar el curso de la enfermedad, el problema erosivo, destructivo, no lo va a alterar. Yo sí pudiese utilizar una dosis alta de etoricoxib y el paciente va a tener menos dolor. O sea, el dolor lo voy a poder controlar. Y la verdad, 120 de etoricoxib, los pacientes sienten que mejoran del dolor. Sin embargo, si estamos con metrotexate,
es un paciente que necesita, aparte de control del dolor, necesita control de la enfermedad. Y el control de la enfermedad, cuando falla el DIMAR clásico como metotrexate, tiene que ir a DIMAR biológico. Muy bien, muchas gracias por su respuesta, doctor Calvo. El doctor Cristian Brian Bustamante, compatriota suyo, nos dice de qué parte del Perú, además de agradecer la ponencia, le consulta acerca del dolor agudo por quemadura de segundo grado. ¿Cuál sería la mejor opción terapéutica para manejar? Cuando hay quemaduras, los antiinflamatorios esteroideos incluso son parte de la terapia en quemaduras, digamos, sí, de primer hasta segundo grado, porque segundo grado ya son ampollas. Si ustedes han ido a la playa y tienen un gran dolor por una quemadura solar, toman un antiinflamatorio no esteroideo y van a ver cómo mejora el dolor. Ahí está indicado utilizar un antiinflamatorio no esteroideo, una opción, etorecopsid, ¿no? Mientras no esté deshidratado, eso sí. Bueno, muy bien. Creo que por aquí podríamos ir finalizando antes de agradecer la participación que ha llegado a casi a 1.200 participantes de países de Centroamérica como Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador, de México. También quería hacer una pequeña aclaración que la marca de toricoxib en México es Narisol, y que también cuenta con estudios de bioequivalencia y disponibilidad que pueden solicitarles los colegas de México a nuestros representantes médicos allí. Agradecerle muy especialmente al doctor Calvo por su tiempo y dedicación para esta ponencia, que han coincidido la mayoría de los asistentes en que ha sido de un excelente nivel. La prueba está en que a 1 hora y 5 minutos de transcurrido tenemos casi 1.000 personas todavía conectados al webinar, así que muy agradecidos de parte de Megalabs y del cuerpo médico que nos acompañó el día de hoy, doctor Calvo. Y bueno, esperemos poder cumplir con la promesa del asado por aquí, por Uruguay, muy pronto cuando la pandemia nos lo permita. Y muchas gracias de nuevo. Bueno, gracias a todos, gracias a ustedes por la invitación, por permitirme darles un abrazo fraterno a todos estos colegas latinoamericanos. Un abrazo muy grande y bueno, que superemos esta pandemia de una vez. Que así sea. Muchas gracias. Yo solo por avisarles que va a llegarles un replay de esta webinar a sus correos, a los mismos que ingresaron en sus datos de inicio. Y sin esto, con esto más bien dicho, nos veremos en una próxima vez. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, Luis Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad que excelente.